Bueno, pues de inmediato quiero presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche, unos auténticos expertos en la materia y en la figura de Mikhail Gorbachov. Manolo González Moscote, analista político, periodista que pasó muchos años en Rusia y quien además tuvo la dicha de estar en un par de entrevistas con Mikhail Gorbachov. Nos ha pasado también algunas fotografías que vamos a compartir a lo largo del programa con todos ustedes. Y Eric de la Fuente, profesor de Ciencias Políticas de FAIU y también un gran conocedor, obviamente, en este tema. Manolo, quizá por tu conexión con Mikhail Gorbachov y antes de que podamos ver una retrospectiva de lo que fue su vida, ¿qué valorarías tú de ese legado? Bueno, indiscutiblemente el legado de él es eso, ¿no? Cuando él ve, nota, entiende que la Unión Soviética no era sostenible y además la libertad que su pueblo estaba teniendo prácticamente negada hacía ya varias décadas, entiende todo esto y es cuando él piensa que hay que cambiar, hay que reestructurar esto, o sea, perestrirabat, hay que perestrirabat todo el sistema del Estado, hay que reestructurarlo y hay que hacerlo a la vista de la gente, a la vista del público, a la vista de Occidente, o sea, la glasnost. Por eso esos dos términos pasaron perfectamente a la historia. El legado de él es eso, la libertad con la que Rusia pudo hacer su propio camino y las demás 14 repúblicas por igual. Pero bueno, tú sabes la historia de hoy, que Putin la ha cambiado totalmente porque la quiere cambiar. Vamos a ver primero una retrospectiva de lo que fue su vida y el porqué de ese legado, y le voy a hacer la misma pregunta a Eric. Los años de gobierno de Gorbachov entre 1985 y 1991 cambiaron el mundo. Con él se acabó la carrera armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos y por ende la Guerra Fría. Y con él también se vino abajo la URSS. Muchos rusos le culpan de lo que el actual presidente Vladimir Putin ha calificado como la mayor catástrofe del siglo XX. Para Janos Zolder, autor de un libro sobre Gorbachov, lo más importante es el espíritu de apertura y la libertad que trajo al bloque soviético. El hecho de que estemos aquí y hablemos libremente, ese es su mayor legado. Hace 30 años prácticamente trajo la libertad a la Unión Soviética y a los pueblos de Europa del Este. El verdadero cambio se produjo tras el trágico accidente en la central nuclear de Chernóbil en 1986. El régimen reveló muy poca información sobre lo sucedido, pero al cabo de unos meses la política se hizo más transparente. El objetivo era lograr un socialismo con rostro humano. Gorbachov era muy popular en Occidente, en parte por los tratados de desarme nuclear, pero en la Unión Soviética no consiguió mejorar la calidad de vida del ciudadano de a pie y su empeño por renovar la URSS le granjeó muchos enemigos. 4 meses después de un fallido golpe de Estado, en el verano de 1991, Gorbachov dimitió y la Unión Soviética se vino abajo. Más tarde intentó sin éxito volver a la política. Su popularidad en Occidente persistió, pero en Rusia los nostálgicos comunistas siempre están dispuestos a acusarle de traidor. Bueno, pues ya han visto más o menos una retrospectiva de algunas de las cosas que hizo Mikhail Gorbachov, porque a lo largo de este programa vamos a analizar también cuál ha sido su legado con respecto a Estados Unidos y sobre todo cuáles fueron sus relaciones con Cuba y qué cambió a través de su figura con la isla. Pero quiero hacerle la misma pregunta a Eric. Eric, ¿qué valorarías tú del legado de Mikhail Gorbachov? Mira, sin duda es una figura histórica, pero creo que pasa la historia un poco en el medio. Por un lado, era criticado por aquellos que no querían cambios cuando él estaba tratando de hacer estos cambios que explicaba Manolo y que querían sostener el sistema, y por el otro lado por aquellos reformistas que pensaban que no estaba haciendo suficientes cambios, ¿no? Es importante entender que si bien Gorbachev trató de hacer cambios importantes en Rusia para modernizar, para reestructurar, para abrir más, tampoco quería desmantelar el sistema comunista, tampoco quería desmantelar la Unión Soviética. Y creo que estuvo siempre captado en ese medio, ¿no? De hasta cuándo hacer, y era muy complejo, y cuánto dejar. Y él mismo admitió con el tiempo. Se mencionaba lo de Chernobyl, por ejemplo, ahora en ese pedazo, y creo que eso de cierta manera, por un lado, su reino estuvo callado, llegó hasta admitir la marcha que se llevó a cabo, la parada en Kiev, y murieron muchas personas de eso, pero a la misma vez fue el mismo gobierno de Gorbachev que decidió exponer todos los desastres que ocurrieron en Chernobyl y abrirlo al escrutinio público. Así que ese tipo de ambivalencia, en cierta manera, yo creo que lo marca de alguna manera, pero sin duda es una figura histórica que cambió el mapa político mundial y sin duda el de la Unión Soviética, Rusia y Europa del Este.
Y no cabe duda que él marcó también un cambio en las relaciones que había habido hasta ese momento con los Estados Unidos. Yo recuerdo que él era una figura muy cercana, por ejemplo, al presidente Reagan y a la esposa. Yo recuerdo esas imágenes de su esposa bailando con Reagan y él bailando con Nancy Reagan, Raisa y Nancy, y se les vio en muchas ocasiones juntos y siempre se habló de que quizá podía haber una conexión mucho más grande entre Rusia y Estados Unidos gracias a esas dos figuras que no cabe ninguna duda que fueron históricas. Acuérdate que las teorías conspirativas iban por allí, ¿no? Decían que era un agente de los Estados Unidos, Mikhail Gorbachev, pagado por Ronald Reagan, y todas esas historias se tejían. Lo que sí Mikhail tenía muy claro, eso de crear un país independiente, eso de crear una especie de país nuevo, pero con otra perspectiva. O sea, no era un país comunista como tal. Lo que él pensaba y tenía a bien era crear una nación con otras repúblicas, pero en unas nuevas condiciones. Nada de comunismo, nada de represión, ni nada de esto, sino algo abierto, una especie de Unión Europea. Él fue visionario en eso. De hecho, cuando bueno, él dimite por el acuerdo, supuestamente, de distensión de Bielorrusia con Ucrania. Y eso le llevó, o sea, después del golpe de Estado, pero obviamente fue también ese momento el que le acercó a él a dimitir, ¿no? Así es. Y no solo eso, sino cuando él ve que cada una de las repúblicas, el problema comienza en el prebáltico, los problemas comienzan en el prebáltico, los problemas que ya se estaban presentando en Moldavia, él se da cuenta absolutamente de todo. Cuando él no ve más alternativas es cuando él renuncia y en ese momento se desquebraja absolutamente toda la Unión Soviética y ahí cada uno coge su camino. Por estos días, fíjate, a finales de agosto es cuando se acaba la Unión Soviética realmente, oficialmente en diciembre, pero son estos días, y en estos días muere Mikhail Gorbachev 31 años después. Qué casualidades de la vida, ¿no? Mira tú. Eric, en el 91, si no recuerdo mal, es cuando él decide abandonar el poder, ¿no? Y llega Boris Yeltsin. Y obviamente en el caso de sus relaciones, por ejemplo, con el resto de los países comunistas del mundo y en concreto con Cuba, ahí hay una transición muy interesante desde la llegada de Boris Yeltsin. Fidel siempre estuvo totalmente en desacuerdo con la perestroika, le horrorizaba el tema del cambio y obviamente en el momento que llega Boris Yeltsin deciden cortarle un poco el suministro a la isla y no es hasta que llega Hugo Chávez que empiezan a ver un poco de color, pero ese cambio social de la isla yo creo que del 92 al 98 es bastante interesante. Bueno, yo creo que esto lo que significa era realmente una visión que tenía Gorbachev en el sentido de que él reconoció muy temprano que la catástrofe económica de Rusia no podía sostenerse. De hecho, fue algo que le confesó a Eduard Shevardnadze, que fue su famoso ministro de Relaciones Exteriores, que había que tener un cambio. Y eso empezaba por una de sus primeras grandes decisiones, que fue retirar las tropas de Afganistán, básicamente diciendo que la guerra no había funcionado por él, el costo grande que tenía esto para la Unión Soviética y también por cortar todo el tipo de ayuda, de subsidio que tenía con Cuba, que eso obviamente no fue bienvenido para nada por Fidel Castro, porque él entendía, más allá de la relación con un país, que la Unión Soviética, ¿no? y después Rusia, estaba en una profunda crisis económica y que no podía sostenerse en su manera de producir, la ventaja que tenía Estados Unidos tecnológicamente y los gastos que habían tomado la Unión Soviética en estas incursiones extranjeras y estos sostenimientos que tenía. Afganistán yo creo que es la más importante, pero la de Cuba es muy significativa porque realmente es parte de eso, de retirar todos estos gastos que estaban subsidiando, gastos que él sabía que la Unión Soviética no podía sostener. Ahí es donde precisamente entra el periodo especial en Cuba, ¿no? El famoso periodo especial, porque ya dejaron los suministros de pintura, de las comidas, de los enlatados, aquellos famosos soviéticos, y sobre todo los combustibles, y ahí es donde los cubanos comienzan a apretarse el cinturón y comienza toda aquella historia en Cuba. Lo cierto es que Yeltsin tenía muy claro, dineros para sacar del país, no más. No más Aquí colonias. No más colonias, no más nada. Y esto obviamente además, la base de Lourdes, que era la base de espionaje más grande que tenía la Unión Soviética, tiene todavía porque la reactivaron, esa base de Lourdes justamente pagaba muchísimo dinero por ella. Y fue cuando decidieron que entonces mejor un satélite era 10 veces más económico que tener esa base allí en Cuba, donde hay militares,
soviéticos, mucho elemento soviético que había que sostenerlo y de esa manera obviamente no podían seguir. Era sacar esas tropas de allí, era sacar ese personal de allí y no pagarle más a Cuba. Ahora es que se está regresando eso de la cooperación con lo de Lourdes, ¿no? Yo decía antes que Fidel nunca tragó el tema este de la perestroika y de hecho cuando cae Mikhail Gorbachev y se rompen esas relaciones entre comillas entre Rusia y Cuba, él decide que entonces va a crear el verdadero socialismo. O sea, él entonces ahí es como que yo soy el gran capitán de todo este movimiento, pero del 92 al 98, 99, que es cuando ya Chávez, después de asumir el poder, puede tener cierto peso en decidir y en seguir mandando petróleo y empezar esa ayuda que no existió, en ese periodo de tiempo las pasaron realmente mal, tuvo que reinventarse, a echarle mano al turismo, echar mano del turismo sexual, o sea, hay un cambio social increíble, incluso todos los que habían salido de la isla que eran proscritos y no podían regresar, en aquel momento hay una apertura precisamente para que empiecen a entrar ingresos porque la gente se moría de hambre. Lo que nunca nadie te ha contado, ni el mejor de los cubanos, es que el más grave error que cometió Fidel Castro en el famoso CAME, CAME era la famosa asociación en la que todos los países socialistas ponían, ¿no? ¿Te acuerdas del juego aquel? Todos ponen, ¿no? Bueno, aquí todos ponían, Cuba ponía muchísimos cítricos, azúcar, y la Unión Soviética le aportaba. El grave error de Fidel Castro consistió en ser un parásito en la Unión Soviética y sobre todo de los países socialistas. Él nunca pedía fábricas, sino que pedía el producto elaborado porque veía que era más económico para él. Si él hubiese pedido fábricas en vez de pedir el producto, Cuba hoy fuera otra historia. Bueno, nosotros seguimos hablando de Mikhail Gorbachev en la pausa. A mí me gustaría incidir un poquito en esa parte personal, ¿no?, de quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo y de entrevistarlo, y obviamente tengo aquí a mi derecha a Manolo González Moscote, que lo hizo en varias ocasiones. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo era ese Mikhail Gorbachev fuera del ambiente político, más en el de tú a tú? Hombre, Mikhail Gorbachev era un tipo muy afable, muy amable, muy rápido y fácil de palabras y sobre todo con un tono muy pausado. O sea, te invitaba a conversar. Cuando llega al buró en Moscú, que lo voy a entrevistar, Mikhail Gorbachev, yo le doy la mano, le digo, ¿cómo está? Vamos a entrevistarlo. Había 2 entrevistas programadas, una de ellas era la mía, y le digo, quiero brindarle un café, y le voy a brindar un café colombiano. Ahí estamos viendo las fotografías. Le digo, voy a brindarle un café colombiano porque yo soy colombiano. Me dice, ¿tú eres colombiano? Me dice, a mí a Colombia no me quisieron dar la visa una vez para ir a dictar una conferencia. Me sacó, pero me lo dijo de una forma tan afable y como riéndose, ¿no? Como una forma muy pícara. Y yo le dije, sí. Me dice, no me quisieron invitar, pero me gusta mucho el café colombiano. Comenzamos a hablar de lo divino y lo humano de una forma tan sencilla y fácil. Todos los asesores de él, los guardaespaldas que le tenían, todo el mundo a los lados, nadie cerquita de él para nada, porque entendían que estaba en un lugar seguro y protegido. Pero lo que más me sorprendía era la forma suave y fácil de sacar palabras. Eric, yo quiero preguntarte, en un momento en el que los premios Nobel de la Paz se dan con cierta ligereza, poco alejado de lo que debería significar realmente un premio de esas características, ¿crees que el hecho de entregarle en 1990 ese Nobel de la Paz a Mikhail Gorbachev estuvo sustentado realmente en algo lógico? Yo creo que en el caso sí, porque podemos, y yo he sido, por un lado lo admiro, por otro lado he sido crítico también, pero eso no quiere decir que lo que hizo fue algo fundamental para realmente mover lo que es realmente la paz, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que llegaron a estar en su momento, como sabemos todos, al borde de una guerra nuclear en su momento y de la confrontación durante los años de la Guerra Fría, sin duda cambiaron. Y creo que el mundo fue mucho más seguro y Gorbachev tuvo un rol importante, ¿no?, en forjar las relaciones con Estados Unidos, así que está muy merecido. Pero quiero también hablar algo de Gorbachev personalmente, porque sin duda él era más afable y de hecho era uno de esos líderes que hablaba con la gente, que fue de los líderes soviéticos que se acercaba a los trabajadores, que de esa distancia que no estaba ahí. Pero no dejemos de recordar que también personalmente Gorbachev era una persona que quería el poder. Y estuvo muchos años siendo su lealtad dentro de la esfera del Partido Comunista, y su gran avalador, ¿no?, el que lo empujó, fue Andropov, que fue el jefe de la KGB y fue uno de los que empujó también a su candidatura. Le decían que era una persona
con una linda sonrisa, pero con dientes de hierro. Entonces es importante entender que Gorbachev sin duda fue otro tipo de persona, era mucho más, como decía Manolo, su nivel más personal, amable, todo, y sin duda tuvo cosas, pero también tengamos claro, es una persona que subió las esferas, apoyó muchas cosas dentro del Partido Comunista, porque subiendo las esferas del partido y tuvo muchos aliados internamente que muchos de nosotros no hablaríamos bien de él hoy. Entonces entender que siempre, como todas las figuras, ¿no? Es muy compleja en el sentido, inclusive cuando si hablamos de temas más corrientes ahora, es una persona que por un lado obviamente criticaba mucho a Putin por el tema de libertad de prensa, por el tema de cambiar lo que había, el sistema político para elegir gobernadores en la región, ese tipo de libertades que Putin cortó, pero por otro lado pues, apoyó el voto de anexar a Crimea. Y creo que es importante saber ese tipo de cosas. Y también era una de las personas que estaba en contra de la expansión de la OTAN y de la Unión Europea. No es que sean cosas diferentes, pero es entenderlo bien desde el occidente. Tenemos una imagen, a lo mejor un poquito simplemente de que Gorbachev era un tipo de persona, y que lo era, pero tenía otras fases como cualquier líder, y cualquier líder que pasó la historia fundamental con varias cosas complejas, ¿no? Ahora, yo creo que él fue el primero que estuvo al frente del Comité Central del Partido Comunista en Rusia. Mencionabas la KGB, el apoyo a la KGB, pero también, si yo no recuerdo mal, fue la propia KGB quien impulsó ese golpe de Estado, ¿no? Claro, y por eso te decía al principio, aquellos que no querían cambiar el sistema no querían a Gorbachev, claro. Y aquellos que querían reformarlo pensaban que él no lo estaba reformando suficiente. Es más, en la KGB, irónicamente, él estando en Crimea de vacaciones, exacto. ¿no? Preparando un discurso para darle más autonomía a la República, que llega a la KGB y otros miembros y lo arrestan de cierta manera en su propia casa y tratan de dar un golpe de Estado, que después, como mencionamos al principio, no pasa la historia. Hubo días, esos varios días que siguieron, y acabó no ocurriendo, pero sin duda la KGB al final trató de sacarlo, ¿no? Trató, y al final él termina dimitiendo porque no le gustó eso para nada. Bueno, el golpe de Estado, justamente eso hace 31 años, ¿no? Por estos días. Resulta que nos sorprendieron a todos en la televisión soviética cuando aparece Yanayev y toda la gente, la plana mayor del comando del ejército, de la KGB, diciendo: mi amigo Mikhail Gorbachev se encuentra enfermo y no puede seguir al frente del país. Por eso hemos tomado la decisión de dirigir nosotros el país. Así comienzan ellos la gran rueda de prensa, a donde una de las periodistas se le ocurre allí preguntarle: pero ¿y dónde está Mikhail Gorbachev? ¿Por qué no está aquí? No, que está ocupado, está enfermo y está atendiendo sus dolencias. O sea, fue una tramoya increíble la que se... ¿Cómo se resolvió, Manolo? ¿Cómo se resolvió? Cuando el pueblo sale a las calles, cuando Boris Yeltsin, ahí es donde aparece la figura de Boris Yeltsin. Ya él era figura en Yekaterinburgo, en los Urales. Cuando llega a Moscú, él se da cuenta de que era su oportunidad, sale a las calles arengando a la gente de que Gorbachev debería regresar, que tenía que regresar. Cuando esta gente se ve, el pueblo soviético moscovita en la calle, arengando que querían otra vez que a Mikhail Gorbachev les tocó que prácticamente entregarse, se les hizo un juicio a ellos, demoraron 8 o 5 años en la cárcel, a otros les perdonaron, eso quedó prácticamente en tablas, aquello de los golpistas, ¿no? Bueno, Eric, en estos 30 segundos para ti, ¿cuál sería tu reflexión o tu pensamiento? Mira, Gorbachev es una figura histórica, sin duda hay un antes y después de Gorbachev, y empuja, a pesar de las críticas o de los que lo admiramos, habría un cambio político, no solo en la Unión Soviética, pero en Rusia, en Europa del Este, en el mundo entero, y las relaciones con Estados Unidos cambiaron. Creo que es una figura compleja que merece estudiar mucho más allá de lo que vemos, porque tiene cosas ambivalentes, pero creo que sin duda va a pasar a una de las figuras históricas, ya lo es, y será uno de esos personajes que ayudó a cambiar la historia. Necesitaríamos una tesis, Manolo. Cuando murió Raisa Maximova, su esposa, que va a ser enterrada precisamente al lado de su tumba. Oye, qué triste, yo recuerdo ese momento en que la abraza. En ese momento dije: ha muerto la dama de la perestroika. Sí. Y hoy, para cerrarte estos segundos que me das, hoy ha muerto el hombre de la perestroika, el hombre del cambio del siglo XX. Pues así, de esa forma, no podemos hacerlo mejor. Terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí, por aceptar esta invitación casi de último minuto.